buenas. Bien, voy a... ¿Dónde estamos? Vamos a abrir nuestro archivo. Si ya están viendo la presentación. Sí, se ve que. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Ya, bueno, el día de ayer habíamos hablado en realidad de la fuerza de levante o presión ascendente que se genera en la base, sobre todo de las presas de concreto, ¿no? Entonces habíamos visto y utilizado más bien los métodos de redes de flujo, ya, para determinar la pérdida de carga que se va a producir en cualquier punto en esta superficie de contacto, ¿no? Y una vez encontrada esta pérdida de carga en cualquier punto, pues podemos encontrar la altura piezométrica que le corresponde a dicho punto y finalmente pues encontrar la presión de poros para cada uno de estos puntos, ¿no? Como habíamos indicado. Y una vez encontrado en este caso la presión de poros en cada punto, pues se generaba una distribución de presiones del tipo trapezoidal, como estamos viendo, ¿ya? Y si nosotros realizamos una buena distribución de estos puntos internos, pues vamos a poder encontrar resultantes en cada una de estas áreas, ¿no? Y cada las cuales la habíamos denominado F1, F2 y F3. Para encontrar estas fuerzas F1, F2 y F3, pues utilizábamos en este caso el concepto de presión es igual a fuerza sobre área, de los conceptos de resistencia de materiales, y entendiendo que la presión correspondía a la presión de poros, y esta fuerza vertical pues va a resultar ser exactamente esta fuerza, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros deberíamos encontrar la resultante de cada una de estas áreas y la habíamos descrito. Bueno, esto todavía no ha quedado corregido, esto es positivo, ¿no? Esto es positivo. Y calculábamos de igual manera para F2, F3, utilizando ecuaciones muy parecidas a esto. Finalmente, la fuerza vertical, pues decíamos que era igual, en este caso, esa fuerza vertical que actúa debajo en este caso de la estructura, era igual a la suma de F1 más F2 más F3, ¿no? Y con esto, pues encontramos ese valor, ¿no? De esa manera, siguiendo el método de redes de flujo, encontrábamos la fuerza vertical que actúa en la superficie de contacto de nuestra estructura. Luego habíamos indicado que podríamos ver un ejemplo, en este caso numérico, siguiendo los mismos conceptos y las mismas ecuaciones que hemos descrito, ¿no? Desde antes inclusive. A ver si regreso hasta por acá.
estamos, creo que me he pasado mucho. Bueno, si nos hemos pasado demasiado. Bueno, ya, aquí tenemos la ecuación para determinar el caudal de flujo, ¿verdad? Ayer lo hemos calculado, y para determinar la fuerza, en este caso, o presión ascendente, pues simplemente aplicábamos los conceptos de presión de poros que se aplican a cualquier punto debajo de la estructura. Luego recordábamos la ecuación de Bernoulli, donde se incorporaba esta pérdida de carga, y decíamos que esa pérdida de carga la podemos encontrar, por ejemplo, con el método de redes de flujo a través de esta ecuación, y ya hemos visto luego, recordado al menos, pues la manera de cómo encontrar la fuerza vertical, ¿no? Entonces, todo lo que hemos dicho ahora lo pasemos pues en términos numéricos, ¿ya? Para lo cual nos vamos a dar unas medidas, ya nos vamos a plantear unas medidas, debemos darnos unas medidas acá, luego, bueno, también, bueno, esto no parece tan recto, pero entendemos que es una línea recta. Luego debemos también indicar, a ver, por ejemplo, supongamos que esto va a corresponder a 20 metros, ya va a ser algo profundo. Esta altura de carga también que sea ya fuerte, por tanto vamos a decir que esté también dentro de 20 metros, solamente para darnos una idea, ¿no? De cómo manejamos este método. Vamos a suponer que esta distancia, ya esta distancia de la superficie de contacto hasta el nivel, en este caso, de la zona impermeable, pues sea 18 metros, ya 18 metros ahí. Entonces vamos a tener una diferencia acá de 2 metros, ¿no? Aquí tenemos esos 2 metros, aquí está nuevamente ese detalle. Adicionalmente esto vamos a suponer que se encuentra a otros 10 metros por acá, por tanto, ya 10 metros, tenemos 12 metros en total ahí. Y esta altura de acá, pues que sea también 2 metros, ¿no? Ahí tenemos 2 metros, y creo que con eso ya podemos trabajar, ¿no? Entonces son todos los datos que necesitamos conocer, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pido, ya, y lo vamos a anotar acá, entonces, determinar en este caso el caudal que circula por debajo de la estructura, primeramente, y luego vamos a determinar cuál es la fuerza vertical, ya, que actúa en la base de la estructura. Entonces vamos a tener esas dos preguntas, ¿ya? Entonces podemos fácilmente, es seguro, ahora encontrar estos valores. Yo voy a pedirles a ustedes que agarren sus cuadernos y agarren sus calculadoras, y me van a ayudar a hacer todos los cálculos, y me van a ir dictando para hacer el seguimiento adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, todos con sus calculadoras y cuadernos. Es más, deberían de haber ya practicado, y les había dicho ayer, copien este esquema y también practiquen en dibujar su red de flujo, ¿no? Les había dicho ayer.
Pero, bueno, no sé, trabajemos desde donde estamos ahora, ¿ya? Ya se anotaron todos estos datos, jóvenes, ¿podemos empezar? Todavía. ¿Podemos empezar o no, jóvenes? Ya está, Inge. Ya, un minuto más entonces para que todos copien los datos, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar entonces, ¿ya? Bueno, lo primero que uno debe hacer es dibujar la red de flujo. Entonces, en este tipo de problemas de flujo en dos direcciones, pues uno tiene que preocuparse en realizar el dibujo adecuadamente. Ya, entonces bueno, yo tengo aquí ya el esquema realizado. Ya estoy dibujando nuevamente las líneas de flujo como hemos recomendado el día de ayer, ¿no? Ahí agarro y voy dibujando las líneas de flujo de esa manera. La idea, como les había dicho, es de formar en realidad entre 4 y 6 canales de flujo inicialmente. Aquí, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 canales de flujo, más o menos, ¿no? Entonces, vamos a seguir con ese principio. Una vez que hemos dibujado estas líneas de flujo, ya además teniendo el cuidado siempre de que inicie en una zona permeable y también termine en la otra zona permeable, sin atravesar, en este caso, sin atravesar eh, esas condiciones o estos bordes impermeables, ¿no? No puede atravesar una línea de flujo a esta zona. Hay que tener mucho cuidado de aquello. Una vez que hemos realizado eso, seguramente podemos dibujar ya las líneas equipotenciales. En este caso vamos a cumplir con el criterio que también hemos indicado. Vamos a tratar de formar espacios lo más cuadrados posibles, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una red de flujo que seguramente va a tomar esa forma, ¿no? Entonces, de hecho, en este caso, pues esta red de flujo ha sido dibujada, pues, bueno, a mano, bueno, ni siquiera con un bolígrafo digital, sino simplemente con el mouse de la computadora, y es por eso que ahí aparece una especie, bueno, unas líneas no tan precisas, ¿no? Pero seguro que si lo trabajamos en una superficie más fija, podemos tener una mejor apreciación de las áreas, ¿ya? Pero la idea creo que es entender que debemos nosotros armar una red de flujo que trate de cumplir con las condiciones y los criterios que hemos anotado anteriormente. ¿Ya? Entonces, nos hemos acercado seguramente bastante, ¿ya? Entonces, ustedes también en sus cuadernos ahora, ya dibujen esta red de flujo. Podrían, tal vez, simplemente para tener un control uniforme, podrían dibujar también 4 líneas de flujos intermedias y el mismo número de líneas equipotenciales para tener
una idea y un control adecuado. ¿Ya? Entonces podrían llegar a esa configuración. Entonces, probablemente este sea el paso donde nos tome más tiempo, ¿no? El paso donde me tome más tiempo el dibujar mi red de flujo, porque si no tengo mucha práctica, seguro que no voy a poder configurar pues adecuadamente a la red de flujo. Ya voy a tener una distorsión total, no voy a cumplir con los criterios mínimos y no puedo trabajar en esas condiciones. Si tengo una red de flujo mal hecha, entonces seguro que todo ya va a estar mal, ¿no? Voy a encontrar valores que ni siquiera se acercan al valor de la solución. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta etapa. Entonces, a partir de esto nosotros vamos a continuar, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que todos ya tenemos nuestra red de flujo dibujada y lo siguiente que debemos hacer ahora, pues, es en determinar qué cosa, jóvenes. ¿Qué debemos determinar? ¿Cuál es el número, por ejemplo, de caídas equipotenciales? ¿Y cuál es el número de canales de flujo? Primer dato que obtenemos de nuestra red de flujo. Entre los canales vamos a enumerar, aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4 y 5 canales de flujo. Por tanto, puedo decir acá, tengo 5 canales de flujo en la red. Caídas equipotenciales. ¿Cuántas caídas equipotenciales tenemos? 1. Me voy a colocar en otro color para no confundirnos. ¿Ya? 1, 2 caídas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces agarro y digo, tengo 16 caídas equipotenciales, ¿no? Eso es lo que tengo acá como resultado de la red de flujo. Una vez que he encontrado esto, seguramente yo voy a recordar más bien cuál es la ecuación que debo utilizar para encontrar el caudal. Y esa ecuación no es más que la siguiente, ¿no? La ecuación es igual a la conductividad hidráulica multiplicado por la pérdida de carga total del sistema, delta H mayúscula, multiplicado por la relación de número de canales sobre número de caídas equipotenciales. Es una ecuación bastante fácil de recordar. ¿Cuál era el valor de la conductividad hidráulica que habíamos utilizado el día de ayer en el ejemplo que vimos? A ver, ¿quién recuerda? Era 7.2, ya algo así. Excelente. Entonces habíamos anotado que la conductividad hidráulica es igual a 7.2, ¿no? Perdón. 7.2 por 10 a la menos 6 metros segundo, ¿no? Metros segundo. Entonces, tenemos todos los datos. ¿Qué nos falta? Tenemos ya estos valores y nos falta encontrar la pérdida de carga total que se produce en el sistema. Y sé que esa pérdida de carga total en el sistema es pues la diferencia de los niveles de agua que aparecen en el borde de entrada y en el borde de salida. Entonces, ¿cuánto tenemos en este caso como pérdida de carga? A ver, dime ese valor.
18, ingeniero. Correcto, 18, ¿no? Entonces debo mirar mi gráfica para definir claramente ese detalle. Entonces tengo 18 metros de pérdida de carga que se va a generar en todo este sistema, y con eso tengo ya todos los datos para calcular el caudal que circula por mi red de flujo. Entonces aquí reemplazo simplemente el valor de 7.2 por 10, en este caso por 10 a la menos 6, que multiplica a la pérdida de carga, que es 18, y esto multiplica la relación entre número de canales, que sería 5 dividido entre 16, y de esta manera encontramos el caudal que circula por la red de flujo. Vean que ha sido bastante simple el calcular este valor. ¿Cuánto tenemos, por favor? .05 por 10 a la menos 5. 4.05 por 10 a la menos 5 unidades, seguramente van a ser metros cúbicos por segundo en cada metro que avance, ¿no? Entonces, ese es el resultado que tenemos para esta red de flujo y esas condiciones, ¿no? Con esto hemos respondido a nuestro inciso A, y nos faltaría ver nuestro inciso B. Vamos a hacer un cambio acá. No vamos a dividirlo solo en dos puntos, sino lo vamos a renombrar un poquito esto para que podamos entender adecuadamente. Entonces, este punto 3 que aparece acá, para nosotros va a ser el punto A, ¿ya? Vamos a llevarle a la forma que hemos visto. Este va a ser mi punto D, ¿ya? Porque aquí la superficie de contacto es todo esto, ¿no? O sea, esta presa se está apoyando con toda esta área. Y debo definir dos puntos intermedios, habíamos dicho, entre estos puntos, de tal manera de que sea lo más equitativo posible, o más bien longitudes iguales. Entonces, si yo trato de manejar esta escala, seguramente voy a tener por aquí un punto, ¿ya? Y por aquí otro punto, ¿no? Estoy manejando estos dos puntos, por tanto, este va a ser B y este valor va a ser C. Entonces, mi superficie de contacto aquí va a quedar definido, ¿no? Va a quedar definido por esta línea. A ver, creo que la voy a remarcar más bien para que esto quede claro. ¿Ya? Entonces va a quedar definido ahí. Esa es mi superficie de contacto, ¿no? Eso está apoyando. Por tanto, yo debo determinar la presión vertical que va a actuar en toda esta superficie. Ese es mi inciso B que necesito calcular, ¿no? Para eso nos hemos apoyado del punto, en este caso B, y el punto C, que está por acá, ¿ya? ¿Qué necesitamos conocer? Vean que se nos ha pasado un dato. Necesitábamos conocer la longitud de esta distancia, ¿no? De la base. Entonces vamos a nosotros poner ese dato ahora y vamos a decir, a ver, para que sea igual, se me ocurre un valor bastante fácil, ya que esto tenga 51 metros, ¿ya? Entonces, si vamos a definir como 51 metros esta distancia, entonces voy a encontrar seguramente que aquí voy a tener
¿cuánto? 17. Entonces L1 entonces va a ser igual a 17. L2 va a ser igual a 17. Y L3 también va a ser igual a 17. ¿No? Eso es lo que voy a tener acá, a la distribución. ¿Qué más sé? Antes de empezar a resolver, debo empezar a colocar en este caso pues todas mis herramientas. ¿Qué más conozco? Conozco que esta distribución, ya yo debo determinar la presión de poros en el punto A, voy a suponer que tiene esa magnitud. Entonces aquí va a estar mi presión de poros en el punto A. Sé que la presión de poros en el punto B por la pérdida de carga que se va a producir hasta llegar a este punto va a ser mucho más pequeño. Por tanto voy a tener acá la presión de poros en el punto D un valor pequeño. Y sé también en este caso que este va a tener una distribución trapezoidal, por tanto puedo, van a disculpar el pulso, pero vamos a suponer que esta es una línea recta, ya no puedo insertar, creo, líneas rectas, pero vamos a suponer que es recto. ¿Ya? Ahora, también conozco, sé que puedo encontrar la presión de poros que le corresponde al punto B, ¿no? Entonces voy a tener ahí la presión de poros en el punto B y lo propio voy a determinar la presión de poros en el punto C para que posteriormente pues nosotros encontremos, voy a utilizar otro color, me parece esto, las resultantes como F1, F2 y F3, ¿no? Entonces ahí tengo que apuntar. Por tanto, también sé que la fuerza vertical en este caso va a ser igual a la suma de F1 más F2 más F3. Muy bien, y con eso estaría respondiendo pues el inciso B. Entonces, aquí me doy cuenta de que necesito encontrar las presiones de poros en el punto A, B, C y D. Si encuentro la presión de poros en esos puntos, pues voy a tener el problema resuelto. Entonces, ¿cómo determinamos en este caso, pues, la presión de poros? Bueno, y nuevamente, solo para recordar, vamos a decir, bueno, la presión de poros en cualquier punto es igual al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica de dicho punto, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro la altura piezométrica? Nuevamente, estoy recordando esto, ya hemos visto, pero la vamos a recordar. Sé que la altura piezométrica para cualquier punto va a ser igual a la altura de carga total que corresponda al borde de entrada, ya estoy aclarando, ya menos la altura potencial del punto, menos la pérdida de carga, ¿no? La pérdida de carga delta sub H que le corresponde a dicho punto. Entonces he aplicado Bernoulli y encuentro estas ecuaciones. Debo entender que este H corresponde al borde de entrada, entonces esta altura de H pues va a ser todo esto. Aquí la voy a marcar, ya este es el borde de entrada y H pues resulta ser toda esta distancia. Entonces H es conocido, la altura potencial del punto. Noto que tanto el punto A, B, C y D se encuentran sobre la misma línea. Si mi punto de referencia o mi línea de referencia más bien es esto, este es el datum, ¿no? Si mi punto de referencia es esto,
Entonces, la altura potencial para todos los puntos, la voy a rayar por acá, va a ser este espacio geométrico. Entonces, tengo aquí la altura potencial para todos los puntos. Van a ser iguales porque eso no va a cambiar, no está inclinado, ¿no? Entonces, esto es uniforme, por tanto, voy a poder calcular fácilmente aquello. ¿Ya? Entonces es un dato que conozco. Que no conozco, nuevamente, delta H sub I, pero como estamos utilizando el método de redes de flujo, habíamos dicho, la pérdida de carga para cada punto, vamos a encontrar como la relación entre la pérdida de carga total dividido entre número de caídas equipotenciales que multiplica a la posición del punto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos en lo correcto, jóvenes? Delta H la conozco, sí. Conozco el número de caídas equipotenciales, sí. Conozco la posición de cada punto, no, pero puedo conocer. Esta es la interrogante. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a aplicar estas tres ecuaciones en conjunto. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar, me voy a pasar al siguiente slide, solo para completar este ejemplo. ¿Ya? Y voy a determinar inicialmente para la presión de poros en el punto A. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir de manera general. ¿Ya? Entonces acá la presión de poros en el punto A debe ser igual a, ¿qué hemos dicho? Al peso unitario del agua, y solo lo voy a reescribir una sola vez, que multiplica a la altura piezométrica, pero la altura piezométrica es igual a ¿qué? Aquí está, del punto A, es igual a todo esto, H menos la altura potencial del punto A en este caso, ¿ya? Menos, ¿qué cosa? La pérdida de carga del punto A. Entonces, esto es igual a esto. Entonces, vamos a reemplazar entonces delta H, todo eso vamos a reemplazar como delta H es un valor constante, dividido entre número de caídas equipotenciales, que es un valor constante, multiplicado por, ¿qué cosa? La posición del punto A con relación a las líneas equipotenciales. Ah, muy bien. Entonces, aquí es donde ahora debo encontrar cuál es la posición, por ejemplo, de N sub D que le corresponde al punto A. Entonces voy a ver acá fácilmente, el punto A se encuentra aquí, exactamente, ¿no? Estamos ahí. ¿Entre qué líneas equipotenciales se encuentra? Esto generalmente se cuenta así, esta es la línea U0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 por acá, 14, 15 y 16 líneas equipotenciales, ¿no? Entonces observo entre qué líneas equipotenciales se encuentra el punto A. Entonces veo que está entre el 7 y el 8, ¿no? Y si geométricamente puedo estimar cuál es la trayectoria
entre esta distancia y esta distancia, me doy cuenta que está pues mucho más cerca de la línea 8 que de la línea equipotencial 7, ¿no? Entonces tal vez la mitad estuviera por acá, seguramente, pero estamos un poco más al otro lado. Entonces voy a decir que la posición del punto A está a 7 punto, ¿cuánto? 5, 6, 7. Entonces seguramente va a estar a una posición de 7.7 aproximadamente. Esa es la manera de encontrar este valor de la posición del punto. Voy a aprovechar directamente, para determinar la posición, por ejemplo, del punto B. Entonces vamos a decir n sub d para el punto B es igual a ¿cuánto? Nuevamente, eso se encuentra entre la línea equipotencial 9 y 10, pero está muy cerca de 9, ¿no? 9,5 probablemente esté por acá, seguramente está en un 9.2. Entonces agarro por acá y digo, esto se encuentra en 9.2. Lo mismo hacemos para la posición del punto C, y ubicamos dónde está el punto C. Aquí está el punto C, se encuentra entre las líneas 11 y 12, pero está casi cerca de la mitad, probablemente está entonces entre un 11.4, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a observar ese detalle. La siguiente posición que voy a determinar es la que corresponde al punto D, y veo que está entre la línea equipotencial 14 y 15, pero mucho más cerca de 14, por tanto vamos a decir esto se encuentra entre 14.5 por acá, 14.3 seguramente, ¿no? Muy próximo. Entonces vean que de esa manera ya he encontrado las posiciones del punto A, B, C y D. Y con eso simplemente me voy a quedar con esta ecuación y voy a decir nuevamente entonces acá, entonces la posición es n sub, bueno, está muy alto, ¿sí? Ya n sub d, que es del punto A. Y bueno, cierro paréntesis. Y si tengo todos los datos listos, pues voy a poder encontrar la presión de poros en el punto A, ¿no es cierto? Reemplacemos. Aquí, 9.81. A ver, me van a ir ayudando. Ya, 9.81, peso unitario del agua, que multiplica a la altura piezométrica, y esto es todo. H, ¿cuánto es? Observemos. Les había dicho H es esta distancia, por tanto es 40, 40. ingeniero. Correcto. Reemplazamos 40 ahí, menos ¿cuánto es la altura potencial del punto A? Es esta distancia. Aquí está, ¿no? Esta distancia que habíamos marcado como H sub Z sub I. ¿Cuánto es esta distancia? Hasta acá teníamos 20. Aquí hay 2 metros de diferencia, por tanto esto es 18, ¿no? Menos 18. A esto debo restarle la pérdida de carga que se produce en ese punto. ¿Cuánto es delta H total? Creo que también era 18. Dividido entre número de caídas equipotenciales, que era 16. Y esto multiplica por la posición del punto. El punto era 7. Ahí tenemos 7.7. Entonces, la presión de poros en el punto A nos va a dar ¿cuánto?
130.84. 130.80. Muy bien. Punto 84. Si las unidades están correctas, esto está en kilopascales. ¿No? ¿Sí o no? Muy bien. Ya hemos encontrado la presión de poros en el punto A. Vamos a encontrar igual la presión de poros en el punto B. ¿Ya? Ya no voy a escribir todo esto, ¿ya? Porque se supone que simplemente debo reemplazar por B y B acá. Entonces vamos a directamente tomar los valores. Esto se repite, 9.81 se va a repetir. Esto debe multiplicar a... Estos dos valores también se van a repetir, no van a cambiar, ¿no? La altura potencial para todos los puntos es la misma. Entonces ya puedo hacer la diferencia aquí. ¿Cuánto es 40 menos 18? 22. Esto se va a mantener como 22. Menos, ahora sí, esto también se va a mantener constante. Es 18 dividido entre 16. Y simplemente lo que va a cambiar va a ser la posición. La posición del punto B es 9.2, por tanto, reemplazamos 9.2 acá. Y ya tenemos la presión de poros en el punto B. ¿Cuánto nos da? $114.28. 114.28. Sí. $28, 29, ya, 28 lo vamos a dejar, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí el segundo valor y repetimos el procedimiento para los demás. 9.81 no cambia, 22 no va a cambiar en lo absoluto, 18, 16 tampoco cambia, repetimos estos datos y aquí la posición sí va a cambiar. ¿Cuánto está? 11.4. 11.4, cerramos y tenemos el valor de la presión de poros en el punto C. Lo mismo hacemos para el punto D. No voy a, la ecuación se repite. Aquí estos valores también se repiten. 22 se repite. Menos 18 sobre 16 también se repite. Y la posición es 14.3. 14.3 y de esta manera encontramos también la presión de poros en el punto D. ¿Cuánto da estos valores? En el punto C es 90 kilopascales, ingeniero, y 58 en el punto D. Y acá 58. Excelente. Y con esto, pues prácticamente ya tenemos solucionado el problema. Una vez que hemos encontrado estos valores, pues simplemente debo determinar ahora las resultantes F1, F2 y F3 y el problema está resuelto. Entonces empecemos a encontrar, por ejemplo, F1. F1 va a ser igual a la presión de poros de A, que es, ya no voy a colocar la ecuación, ya voy a colocar los valores directamente. 130.84 más 114.28. Esto dividido entre 2, el promedio, y debo multiplicar por el área que es la longitud 1, que es igual a 17, y
una longitud unitaria de 1 en el otro sentido. ¿Cuánto me da este valor? $2095.78. 2096. 95. .78, no. Sí. 2000, a ver, nuevamente, 2095. .78. Esto, si estamos multiplicando por esto, debe darnos en simplemente kilonewtons. A ver, 2083 sale Inge. revisen ese cálculo, por favor. ¿Cuánto? 2083.52. Eso está correcto, ingeniero. Ya, ahí corregiremos. Entonces, muy bien. Ujú. Van a hacer que agarre mi calculadora y verifique. No puede haber dos valores diferentes para un único valor, ¿no? 2083 sale Inge. Ah, ya. Este es multiplicación, por cierto. Ah, ya, está bien entonces. Este es multiplicación, no es coma, no es 17.1, es 17 por 1. Ya, vamos a cambiar. 2000. .52. Listo. Ahora aquí igual, cuidado que tomen como punto, esto es multiplicación. ¿Ya? Aquí, ¿cuánto nos da? Vayan calculando. Y finalmente la fuerza 3 va a ser igual a 90 más 58 entre 2 por 17 por 1. ¿Cuánto tenemos acá? $1700 kilonewtons. Y acá 1258.0 Sí. kilonewtons. Listo. Ya tenemos la solución. Ahora la fuerza vertical, la fuerza de levante si quieren, va a ser igual a la suma de todo esto. ¿Cuánto nos da la suma? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y algo. A ver. $5.077.9. Kilonewtons. Listo. Y hemos resuelto el inciso B. Ya sabemos ahora cómo calcular las fuerzas verticales o la fuerza de levante también utilizando el método de redes de Foucault. ¿Alguna consulta?
¿Ninguna? Excelente. Bien, entonces hemos utilizado el método de redes de flujo para encontrar estos valores, ¿ya? Vamos a ver un último método para cerrar el capítulo. Vean que estamos aprovechando para hacer también la parte de cálculos numéricos, ¿no? Ahora vamos a ver un segundo método. Bueno, creo que así, aquí está. Pero para eso voy a tener que borrar esto. Lo voy a borrar. Bueno, espero que ya hayan anotado todos. Y la voy a borrar este detalle. Me voy a anotar pero el resultado, que es de 5077.9 kilonewtons la fuerza vertical. Borrar todo esto y veamos este último caso, jóvenes, ¿ya? El último caso es el que podemos nosotros determinar la pérdida de carga, ya siguiendo el método de Line. ¿Qué nos dice este autor? Bueno, este autor propone un método mucho más práctico que el de redes de flujo y en teoría se considera uno de los métodos un poco más exactos, por así decirlos, ¿ya? Para determinar esa pérdida de carga, ¿ya? Entonces dice, el autor propone un método práctico para determinar el diagrama de presiones que actúa en la superficie de contacto en función a la geometría, vean esto, en función a la geometría de la estructura. ¿Qué dice Line? Vean, Line nos dice, bueno, la pérdida de carga que se va a producir en cualquier punto es igual a la relación de la longitud que le corresponde al punto dividido entre una longitud prima, que es una longitud total, ya, pero por nomenclatura la estamos respetando, y esto multiplica a la pérdida de carga total del sistema, del H. Entonces, vean que es una ecuación también simple la que nos presenta este autor, ¿no? En Line. Entonces, seguro que con esto nosotros podemos también trabajar y encontrar, pues, esa pérdida de carga. Bueno, vamos a revisar un poquito en qué consiste esto, ¿no? Ahí viene la aclaración de L sub I, es la longitud del punto de contacto, L' es la longitud total de contacto, de la línea de contacto, ahora vamos a aclarar ese detalle, y delta H, bueno, ya sabemos, es la pérdida de carga total, ¿ya? En ese sentido, dice, haciendo las aclaraciones, que este autor toma como hipótesis o considera como superficie de contacto a la primera línea de flujo que aparece en la geometría o en el problema. Esto es clave en realidad para el método. Esto es lo que debemos tomar en cuenta. Dice, la superficie de contacto va a ser la primera línea de flujo. Esto es importante en este método, ¿ya? Entonces, dice, se recomienda ubicar ciertos puntos que permitan identificar distancias horizontales y distancias verticales de la estructura. ¿Ya? Entonces, ese va a ser una de las primeras cosas que debemos nosotros aclarar. ¿Ya? Con esto en mente, vayamos avanzando un poquito más y vamos a decir muy bien, con el método de Line, determinando la pérdida de carga en cada punto, de igual manera puedo definir 4 puntos. Vean, puedo definir 4 puntos igual y encontrar también las presiones de poros para cada uno de los puntos. El método no va, o sea, la manera de hacer el cálculo de FB, F1, F2, F3 no va a cambiar. La manera de calcular la presión de poros no va a cambiar. Ya se va a mantener las mismas ecuaciones. A ver si recordamos la ecuación general. Habíamos dicho que la presión de poros en un cierto punto va a ser igual a ¿qué? Al peso unitario del agua,
que multiplica a la altura piezométrica, ¿no es cierto? Y sabemos que la altura piezométrica es igual a esa altura h menos la altura potencial del punto, y además hemos visto que son constantes, ¿no? Menos, ¿qué cosa? Delta h sub i. Y aquí es donde viene la diferencia, ¿no? Nosotros en método de redes de flujo utilizábamos una ecuación. Bueno, aquí vamos a utilizar, en vez de este delta h sub i, vamos a utilizar pues L sub i dividido entre L', que multiplica a delta h. Y con esto encontramos la presión de poros en cualquiera de estos puntos. Vean que al final no he cambiado mucho, solamente estoy cambiando en mi ecuación general de presión de poros, ¿no? Estoy cambiando esta ecuación, estoy introduciendo esta ecuación por la que anteriormente teníamos. Y después el cálculo es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué debo saber entonces acá? ¿Cómo calculamos L sub i? Y cómo se calcula L', porque delta H en realidad ya es un valor que conocemos también, o sea, no hay mayor inconveniente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se está entendiendo esta parte? Vean que no estoy haciendo muchos cambios, estoy proponiendo el método de Line simplemente introduciendo esta ecuación. Y esta ecuación la vamos a introducir en la ecuación general de presión de poros, porque la idea es pues encontrar la presión de poros en 4 puntos. Y ya sabemos luego, después de eso, ya sabemos cómo calcular F1, F2 y F3. Es la misma ecuación, la misma forma. No hay otra manera. ¿Esto está claro, jóvenes? Sí, se entiende, ingeniero. Ya es, exacto, ya es. Espero que no se confundan, no hay que confundir porque es la misma ecuación, ¿ya? Y con esto, entonces, me concentro en cómo determinar L sub i y L' según el método de Line. Una vez que he encontrado para cada punto L sub i, por ejemplo, entonces voy a reemplazar ese valor acá. L' seguramente va a ser un valor constante inclusive, pero hay que saber cómo calcularlo. Y con eso tenemos todos los datos. Y lo siguiente que ahora vamos a ver es justamente, vamos a hablar de cómo calcular L sub i y L', ¿ya? Entonces ahora vámonos. Dice, finalmente, se concluye que, y esto es lo que propone este autor, ¿no? Es una propuesta que él hace en base a su trabajo de investigación. Él dice, una partícula o una molécula de agua circula o se va a mover, ¿ya? Con más facilidad cuando se encuentre viajando de manera horizontal que verticalmente. O sea, se va a mover más rápido, dice, de manera horizontal, y cuando esté viajando de manera vertical, bueno, va a ser más lento. Eso es lo que indica el autor. De tal manera que se cumple la siguiente condición, y esto es importante para el método. Esto es lo único que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Esta condición es importante. Dice, entonces, ese valor de L', que era la longitud total de la superficie de contacto, es igual, vean, a la sumatoria de todas las longitudes verticales, ¿ya? Ya vamos a hablar cuáles son esas longitudes verticales, ahora aclaramos, más 1/3 de la sumatoria, vean que aquí incorpora esto, 1/3 de la sumatoria de las longitudes horizontales, ¿no? Y este 1/3 es incorporado justamente por este principio, porque él supone que el agua se va a mover mucho más rápido cuando está viajando en una trayectoria horizontal en relación a una trayectoria vertical. Ya, entonces esto es importante. Entonces debemos recordar esto. Es más, ya estoy determinando L'. L' la encuentro de esta manera. Y ahorita vamos a aclarar qué es LB y qué es LH, o cuáles son esas longitudes. Ahora vamos a aclararlo, ¿no? Y aquí está. Para aclarar, vamos a trabajar sobre el mismo esquema, nuestro mismo dato, nuestro mismo modelo.
Y aquí definimos, vean, definimos unos puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy definiendo esos 5 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy definiendo estos 5 puntos? Porque el principio de la M decía que la superficie de contacto en este método va a ser la primera línea de flujo. Y esa primera línea de flujo es justamente esta zona impermeable, ¿no? Esto. Todo esto. Esta es la primera línea de flujo, que va desde 1 hasta 5. Y aquí podemos hacer la diferencia de que, por ejemplo, si nosotros imaginamos poner una molécula de agua en el punto 1, esa molécula de agua tiene que viajar a través de esta línea en dirección vertical hasta llegar al punto 2. Y luego tiene que volver a viajar en una dirección vertical hasta llegar al punto 3. Y luego del punto 3 hasta el punto 4 va a viajar en una dirección horizontal. Y esta es obviamente ahí está la longitud horizontal, ¿no? Es esta longitud horizontal. Las verticales es de 1 a 2, de 2 a 3. Y finalmente, pues para terminar, va a ir de 4 a 5, nuevamente de manera vertical. Eso debe de quedar claro, jóvenes. ¿Está claro esto? ¿Ya? Entonces hay que identificar claramente aquí entonces las longitudes horizontales y las verticales que recorrería una molécula de agua. Hay que suponer aquello. Entonces ya hemos aclarado entonces que aquí hay una longitud entre 1 y 2, entre 2 y 3 y hasta 4, etc. ¿No? Nosotros para el ejemplo habíamos tomado, ¿no? ¿Qué cosa? Unos puntos intermedios acá, ¿no? La podemos llamar, no sé, 3', esto, si quiere, y esto que sea un 4', ¿no? Entonces, pero lo que sí sabemos que la distancia es entre el 3 y 3' es igual que entre estas otras dos, ¿no? Y era de 17 metros, eso sí conozco. Entonces voy a trabajar con los mismos datos que nos hemos planteado. Ya espero que hayamos entendido adecuadamente el concepto de longitud vertical y longitud horizontal. Entonces, calculemos, ya, por ejemplo, ya, y con esto terminamos, calculemos, por ejemplo, la pérdida de carga que le corresponde al punto 3. Calculemos. ¿Cuál es la ecuación que debemos utilizar? Pérdida de carga para el punto 3, vamos a decir, es igual a ¿qué? A L sub I, ¿no? Dividido entre L', y esto multiplicado por la pérdida de carga total. ¿Cuánto es entonces? Primero voy a calcular L'. Ya, L', voy a calcular este valor y ese valor seguramente va a ser uniforme. ¿Dónde voy a calcular? Bueno, voy a escribir por acá abajo, ¿ya? Entonces, L' puede ser calculado siguiendo con el ejemplo de la siguiente manera. Debo hacer la sumatoria, dice, de todas las distancias verticales o longitudes verticales. Entre 1 y 2, ¿cuánto hay? 12 metros, si más no me equivoco, ¿no? Aquí había 2 y esto era 10, y 12. Entre 1 y 2 hay 12. Más, debo sumar, ¿cuánto es la longitud entre 2 y 3? Pues esa longitud es 10. ¿Qué longitud vertical más tenemos en esta línea de flujo? Entre 4 y 5. ¿Cuánto es esa longitud? Esto era, si más no me equivoco, es 2 más 2. Me van a ayudar ustedes que están
con los datos. Y a esto debo sumarle, dice, vean, ahí sumo, más 1/3, y voy a colocar acá, 1/3 de la sumatoria de todas las longitudes horizontales. ¿Cuántas longitudes horizontales tenemos? Solamente hay uno, entre 3 y 4, ¿no? Entonces esa longitud era igual a 51. Y de esa manera encuentro el valor de L'. ¿Sí? En el punto 2 no existiría una horizontal. Sí sería un valor bastante considerable, pero en este caso una taguilla es un fierro que no va a representar una gran distancia, ¿no? Entonces por eso suponemos simplemente un punto, ¿no? ¿Cuánto sería entonces ahora acá? 51 entre 3 son 17, 17 más 24. 41 metros. Listo. Y vean que ya hemos encontrado entonces ese valor y voy a ir anotando por acá. Entonces la pérdida de carga para el punto 3 es igual a 41 abajo, va a ser un valor constante. La pérdida de 41, la pérdida de carga total era 18, ¿no? Eso no va a cambiar tampoco, que ya habíamos definido. Solo nos falta encontrar la posición del punto 3. Y entonces vamos a hacer ese cálculo acá. Voy a determinar entonces la longitud o la posición del punto 3. Y esto es igual a que debo ver qué longitudes tiene que recorrer hasta llegar al punto 3. ¿Y qué tengo acá? Son 2 longitudes verticales simplemente. Entonces van a ser igual a 12 y más 10. Nada más que sería una longitud de fácil. Listo. Entonces reemplazo el valor de 22 acá y ya tengo cuánto es la pérdida de carga en el punto 3 según el método de Line. ¿Cuánto nos da? $9.66 metros. Listo. Voy a repetir el proceso para el punto, en este caso, 3'. Pérdida de carga del punto 3'. 41 no va a cambiar. Siempre va a ser la longitud total. 18 no va a cambiar porque la pérdida no varía. ¿Qué va a cambiar? Solamente la posición del punto 3. Ahora tenemos que ver cuál va a ser la posición del punto 3'. Y eso es igual, vean, hasta aquí yo ya conozco estos 22. Entonces a 22 debo sumarle, ¿cuánto debo sumarle? ¿Cuál es la longitud entre 3 y 3'? 17. 17. Entonces, a ver, vamos a probar esto. 17. ¿Cuánto me da este valor? $39, ingeniero. 39. ¿Creen que está correcto 39? ¿Quién dice que sí y quién no? 17.12 sale, Inge. Excelente, claro que sí. No nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de esto. Aquí ya la molécula de agua está viajando en manera horizontal, por tanto, esto debe ser multiplicado por 1/3 o dividido entre 3. Y en ese caso, esto va a cambiar, no es 39. Mucho cuidado con eso. ¿Cuánto es? Ya pues rápido, jóvenes. 27,67. Ingeniero. Ah, 27.67. Reemplazo acá. 27.67.
¿Y cuánto me da esto? 12.15, ingeniero. Gracias. Listo. Hacemos lo mismo para 4', este punto. Y seguramente esto ya lo van a hacer bastante rápido. Vamos a calcular L4', y ya sabemos que 22 no va a cambiar. Y para llegar a 4, ¿qué debo hacer? Más 1/3 de ¿cuánto? Hasta acá hay 17, 17, sería 34, ¿no es cierto? O 34 entre 3. Y esto nos da ¿cuánto? 33,33, ingeniero. Muy bien, 33.33 metros. Reemplazamos acá. ¿Y cuánto me da la pérdida? 14.63. Por 18 sobre 41. Esto no va a cambiar. 14.63. Ya, creo que han agarrado la idea. Dícteme el valor de L4 ahora. L4, ¿cuánto me da? Nuevamente 22 más 1/3 de 51, esto es 17. Y ahora sí, seguramente vamos a tener el 39 que me habían dictado anteriormente, ¿no? Y ahora, dígame cuánto es este valor. 17.12. 17,12. Excelente. ¿Complicado? No, para nada, ¿no? Ya tenemos las pérdidas de carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Determino la presión de poros como lo he hecho anteriormente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces voy a agarrar el mismo principio, voy a decir la presión de poros en el punto 3, en este caso, va a ser igual a 9.81, solo vamos a hacer para verificar nada más un punto, 9.81 que multiplica a la altura de carga total, que esto era básicamente 40, y aquí teníamos 18, creo, ¿no? 40 menos 18, esto era igual a 22, ya menos la pérdida de carga. Ahora ya tengo la pérdida de carga directamente, que es 9.66. 9.66. Y tengo el valor de la presión de poros en el punto 3. ¿Cuánto? Por si acaso, si alguien se ha perdido, solo estoy haciendo esto. Reemplazando esto. Este valor ya lo conozco, esto es 40 menos 18, esto es constante, 22. A esto le resto toda la pérdida de carga, y como ya hemos determinado esa pérdida de carga, pues estoy reemplazando directamente los valores, ¿ya? Cuidado que se me estén perdiendo. ¿Cuánto me da acá? $121.06. 121.06 kilopascales. Muy bien, y con esto ya es suficiente para mí, porque ahora ustedes repiten el procedimiento para la presión de poros en el 3', etcétera, etcétera. Pero yo voy a comparar solamente estos valores, miren. 121.06 con el método de Line. ¿Y cuánto nos dio con el método de redes de flujo? No sé si... creo que lo he borrado. Lamentablemente lo he borrado. Ustedes tienen anotación. ¿Cuánto? ¿Cuánto teníamos? 114.28. Exacto. Vean que no hay mucha diferencia, ¿no creen? 114.18 a 121 es poca la diferencia. ¿Sí o no? Entonces estábamos dentro de un rango aceptable en el método de redes de flujo también.
Ustedes verifiquen, completen este problema, saquen las presiones de poros para el valor de 3', saquen la presión de poros, la presión de poros para el 4', y también la presión de poros para el 4 simplemente, y determinen con eso nuevamente aquí su diagrama de presiones, ¿no? Van a tener acá estos valores de presión de poros, y luego determinen nuevamente F1, por ejemplo, acá. Ya saben cómo, de igual manera, no necesitan cambiar absolutamente nada. F2 por acá y F3 por acá. Listo. Y luego hacen la sumatoria y tienen el valor de la fuerza vertical, pero ya en términos del método de Light, porque hemos utilizado los conceptos que nos proporciona. ¿No? ¿Alguna consulta al respecto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nada ahí. ¿Esto? ¿Esto de acá? Ya, entre 1 y el punto 2, ¿qué distancia hay? 12. 12. Porque habíamos dicho aquí hay 2 metros, revisen por eso los datos, yo ya lo tenía en la cabeza, aquí había 2 y aquí había 10 metros, entonces era 12. Entonces, esta corresponde a esa longitud. Y entre 2 y 3, ¿cuánto hay? 10 es la longitud vertical. Y aquí tengo otra longitud vertical para cerrar el ciclo entre 4 y 5 que correspondía a 2. De ahí sale. Ahora sí. Sí, estamos trabajando con el anterior ejercicio. Es el mismo modelo. Los datos son los mismos, 40 aquí, todos los datos son exactamente los mismos. Por eso les he dicho, compárenlos. ¿Alguna otra consulta? No, va a ser virtual nomás, ya no he podido solicitar las aulas, entonces este parcial lo vamos a dar virtual, pero ya el segundo parcial se van a preparar ya todos ustedes para dar el presencial, lo vamos a hacer con más tiempo la solicitud de aulas, ¿ya? Pero mañana virtual nomás. Sí. Bien, jóvenes, entonces con esto hemos concluido este capítulo, hemos tocado también este tema. Hasta aquí vamos a quedar en el capítulo de flujo de agua, y el examen también es hasta este punto. ¿Ya? Entonces, estamos listos entonces para el examen y nos vemos el día de mañana temprano. Ojo, y recomiendo a todos. La sala va a estar abierto desde las 6:30. 6:30 voy a empezar, o voy a mandar ya el enlace. Vamos a empezar el examen, y les estoy avisando, exactamente a las 6:45. Exactamente. De las 6:45 voy a tomar una tolerancia simplemente de 5 minutos adicionales, ¿ya? Para que puedan ingresar a la sala. Eso significa hasta las 6:50 pueden ingresar a la sala a dar el examen. Después de ese tiempo no se va a aceptar absolutamente a nadie más. ¿Ya? Entonces consideren aquello.